Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena y en el video de hoy hablaremos de la inspiración para escribir. Decidí empezar con este video para hablarles un poco sobre mis procesos al momento de escribir, ya que considero que cada historia necesita de la inspiración para existir. Podemos definir la inspiración como ese chispazo inicial, o ese estímulo que nos invita a crear, que solo dura instantes y que aparece de forma repentina. Cualquier cosa a nuestro alrededor puede generar la inspiración, ya sea una palabra, una frase, una canción, un poema, un sentimiento o el mundo que nos rodea. Pero lo más importante al momento de recibir ese chispazo inicial es aprender a captarlo, porque así como llega, desaparece. Pero también me suele suceder que aparece mientras escribo, sobre todo cuando hay una parte de la historia que aún no sé cómo resolver. Yo siento que es la inspiración la que llega para decirme hazlo así, y si le hago caso, el resultado realmente suele ser bastante satisfactorio. Y algo interesante sobre este tema es que cada historia, en mi experiencia, ha tenido un chispazo diferente que me ayudó a crearla. Para un ejemplo de inspiración basada en recuerdos y en la naturaleza, está mi libro En busca de los colores del arco iris. Este fue el primer libro que escribí y recuerdo que solo tenía 2 días para terminarlo, ya que quería presentarlo a un concurso. No sabía qué historia quería contar y lo único que recuerdo que tenía claro era que quería que sea una historia con animales y en el bosque. Entonces recuerdo que una madrugada, mientras estaba pensando qué animales quería colocar como los protagonistas, aún sin tener la historia que iba a contar con ellos, se me ocurrió o recordé 2 momentos claros en mi vida con el arco iris. El primer recuerdo que tuve fue el de mi hermana cuando era niña y le pedí a mi mamá que le dibujara un arco iris para colorear. Y el segundo recuerdo que tuve fue el mío cuando tuve como 9 o 10 años, que me acuerdo que yo estaba en el colegio y de repente hubo una lluvia muy ligerita y de repente apareció un arco iris de solo 3 colores. Pero para el cielo de Lima, que es todo gris y que nunca aparece el arco iris, era una novedad que a mí me encantó en ese momento. Y con esos 2 recuerdos fue que me puse a pensar ¿qué pasaría si el arco iris pierde sus colores? Y así fue como empecé a crear esta linda historia. Para un ejemplo de inspiración basada en el arte está mi libro Rebeca cambia de color. Este libro se inspiró en la siguiente parte de la canción de Barney que escuchaba cuando era niña. Allá en el norte entre la nieve y el hielo hay un pingüino llamado Josuelo. Del negro y el blanco se cansó, se vistió de rosa y después bailó. Lo siguiente que pensé después de escuchar esa parte de la canción fue ¿qué animales blancos y negros también podrían querer cambiar de color? Y entre mis opciones, además del pingüino, estuvieron la cebra, el panda, el dálmata y la vaca. Y lo siguiente que consideré fue en qué lugar vivía cada uno y qué animales los rodeaban. Y así fue como elegí a la vaca, ya que al vivir en la granja tenía más animales y plantas o flores coloridas de los que podía sacar muchas mejores historias y aventuras para este personaje. Un ejemplo de inspiración basada en sentimientos o emociones es Aquí estoy. Este libro fue inspirado por la nostalgia y el proceso para escribirlo lo recuerdo como algo bastante curioso, ya que sucedió todo en un solo día. Estábamos en la época de pandemia y era la primera o la segunda vez que mi mamá, mi hermana y yo salíamos a caminar después de tanto tiempo encerradas y decidimos ir hacia un parque grande para poder como caminar y tomar aire sin cruzarnos con tantas personas. Para llegar cruzamos por el colegio donde mi hermana y yo habíamos estudiado y era un viernes por la tarde, una hora en la que normalmente el colegio tenía todo el ruido de los alumnos y las actividades, pero en ese momento estaba tan solo y en silencio que me quedé con esa sensación durante el resto del paseo y mientras regresábamos a casa me imaginé el colegio como un personaje y me puse a pensar qué le diría el colegio a sus estudiantes que en ese momento no podían estar en la escuela. Luego me eché para tomar una siesta y cuando me desperté con las primeras frases del libro en mi mente. Entonces me levanté para escribirlas y agarré una hoja y un lapicero para escribir lo que venía en mi mente. Y me acuerdo que cuando terminé, todo este libro ya estaba escrito. Y un ejemplo de inspiración basado en otros libros es mi próximo proyecto que desde hoy llamaremos Proyecto Princesas y que será mi primera novela juvenil.
La verdad, recordar cuál fue el audiolibro que inspiró esta historia me ha tomado varios días mientras estaba preparando este video, hasta que finalmente recordé el momento y el libro que inspiró esta historia. El libro era Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas, y lo que me inspiró no fueron sus personajes ni la historia, sino el world building. Esta fue una de las primeras fantasías que yo leí cuando retomé la lectura como a los 22-23 años, y lo que más me llamó la atención fue cómo se dividía el mundo de las hadas en las diferentes cortes de verano, otoño, primavera, día, noche, etc. No recuerdo exactamente qué momento de la historia fue el que me inspiró, pero sí recuerdo que llegué a un punto, después de escuchar muchas cosas sobre este mundo, que tuve que detener el audiolibro y me puse a pensar en qué otras formas de dividir el mundo o de crear nuevos mundos yo podría usar para crear una historia. Y una de mis ideas me llevó a escribir este proyecto. Y así como la inspiración me sirvió para los libros que ya publiqué y el proyecto que estoy trabajando, también tengo otros proyectos que fueron inspirados de diferentes maneras y que les iré contando poco a poco. Y esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, que estoy en Instagram y TikTok como @JimenaKuzman. Tienen todo mi trabajo como escritora en Amazon y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!